A finales del siglo XVIII, Europa era un campo de batalla. La Revolución Francesa había derrocado la monarquía y desatado un conflicto que transformó el destino del continente. En medio del caos, un hombre emergió con una ambición desmedida, una inteligencia militar sin precedentes y una determinación que lo llevaría de ser un joven corso desconocido a dominar casi toda Europa. Su nombre, Napoleón Bonaparte. Para algunos, fue el arquitecto de una nueva Europa, un genio militar y un reformador visionario. Para otros, un tirano obsesionado con la conquista, cuya ambición desmedida lo llevó a la ruina. Pero ¿qué lo hizo ascender tan rápido? ¿Cuáles fueron sus mayores aciertos y errores? Y lo más importante, ¿cómo terminó todo? Esta es la historia del hombre que quiso conquistar el mundo. 1. Infancia y formación. Un extranjero en su propio país. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Córcega, una isla que recientemente había pasado del dominio italiano al francés. Su familia pertenecía a la nobleza local, pero lejos de la opulencia de la aristocracia parisina. Desde pequeño, Napoleón fue un niño serio, disciplinado y con una mentalidad analítica. Pasaba horas estudiando historia, matemáticas y estrategia militar. A los 9 años, fue enviado a Francia para estudiar en una prestigiosa academia militar. Allí, su fuerte acento corso lo hizo objeto de burlas. Lejos de dejarse intimidar, se refugió en los libros, estudiando obsesivamente a los grandes estrategas de la historia, como Alejandro Magno y Julio César. Su intelecto destacó rápidamente y a los 16 años se graduó como oficial de artillería, mostrando un talento natural para la estrategia y el liderazgo. Pero su verdadero momento llegó con el estallido de la Revolución Francesa. 2. La Revolución Francesa, la gran oportunidad de Napoleón. En 1789, Francia entró en un periodo de crisis política y social. La monarquía colapsó, el país se vio envuelto en guerras internas y externas, y el destino de la nación era incierto. Mientras muchos caían en desgracia, Napoleón supo moverse con astucia. Su primer gran logro llegó en 1793, cuando lideró el sitio de Toulon, una ciudad ocupada por los británicos. Con una estrategia innovadora, logró recuperar la ciudad, lo que le valió el ascenso a general de brigada con solo 24 años. Pero su ascenso no fue solo por su talento militar, sino también por su habilidad para manejar su imagen y sus alianzas políticas. En 1795, cuando una revuelta monárquica amenazó con derrocar al gobierno, Napoleón actuó con determinación. Ordenó disparar cañones con metralla contra la multitud, dispersando la revuelta en minutos. Este acto lo consolidó como el protector del gobierno revolucionario y le dio acceso a los círculos de poder. Pero Napoleón no solo conquistaba en el campo de batalla. Ese mismo año, conoció a Josefina de Beauharnais, una influyente viuda que se convirtió en su esposa y en una aliada estratégica clave. Su próximo movimiento cambiaría su destino para siempre. 3 campañas en Italia y Egipto, la forja del líder militar. En 1796, Napoleón fue enviado a Italia para liderar el ejército francés. Lo que encontró fue un grupo desmoralizado, sin recursos y en inferioridad numérica. Pero con su liderazgo y estrategias innovadoras, transformó a sus soldados en una máquina de guerra. En solo un año, derrotó a los austríacos y amplió el control de Francia en la región. Su fama se disparó, pero Napoleón no quería limitarse a Europa. En 1798, lanzó una audaz expedición para conquistar Egipto y cortar la ruta comercial británica hacia la India. Aunque en tierra obtuvo grandes victorias, en el mar sufrió una derrota devastadora cuando su flota fue destruida por los británicos en la batalla del Nilo. Pero Napoleón no permitiría que un fracaso empañara su imagen. Abandonó a sus tropas en Egipto y regresó a Francia, donde fue recibido como un héroe. Y justo a tiempo, porque la situación en Francia estaba a punto de cambiar drásticamente. 4. Golpe de Estado y ascenso como emperador. En 1799, Francia estaba sumida en el caos, el gobierno era débil y las amenazas externas crecían. Napoleón vio su oportunidad y, con un golpe de Estado, se proclamó primer cónsul. Desde ese momento, su ascenso fue imparable. En solo unos años, reformó el sistema legal, modernizó la economía y consolidó su poder. En 1804, dio el último paso. Se autoproclamó emperador de Francia en una fastuosa ceremonia en Notre Dame. Y en un gesto cargado de simbolismo, en lugar de dejar que el Papa lo coronara, tomó la corona y se la colocó él mismo. Era su forma de decirle al mundo que su poder no dependía de nadie más que de él mismo.
A partir de ese momento, Napoleón ya no era solo un líder, era el dueño de Europa. 5. La expansión del imperio y el inicio de su caída. Entre 1805 y 1812, Napoleón construyó un imperio como pocos en la historia. Derrotó a Austria, Prusia y Rusia en una serie de campañas que consolidaron su poder. Sin embargo, su mayor error estaba por llegar. En 1812, Napoleón lanzó su invasión de Rusia, convencido de que una victoria rápida obligaría al zar Alejandro I a rendirse. Con un ejército de 600.000 soldados, se adentró en territorio enemigo. Pero los rusos emplearon la estrategia de tierra quemada, destruyendo sus propias ciudades y dejando sin suministros a los franceses. Cuando Napoleón llegó a Moscú, la ciudad estaba vacía y en llamas. El invierno ruso hizo el resto. Miles de soldados murieron congelados o por hambre. De los 600.000 hombres, solo 100.000 lograron regresar con vida. Esta fue la primera gran derrota de Napoleón y el principio de su caída. 6. Waterloo, la batalla final. En 1815, tras haber sido exiliado a la isla de Elba, Napoleón logró escapar y regresar a Francia. En solo 100 días, reconquistó el poder sin disparar un solo tiro. Pero las potencias europeas no iban a permitirle una segunda oportunidad. Ese mismo año, en la batalla de Waterloo, enfrentó a un ejército aliado liderado por los británicos y prusianos. La batalla fue feroz y estuvo marcada por errores estratégicos clave. Napoleón subestimó la capacidad de coordinación de sus enemigos y esperó demasiado para iniciar el ataque, dando tiempo a los refuerzos prusianos para llegar al campo de batalla. El mal clima y la fatiga de sus tropas también jugaron en su contra. La artillería francesa, una de sus principales ventajas, se vio obstaculizada por el terreno fangoso debido a las lluvias recientes. A pesar de los valientes esfuerzos de su caballería, los franceses fueron incapaces de romper las líneas enemigas. Al final del día, el ejército napoleónico fue derrotado y Napoleón se vio obligado a huir. Fue capturado y enviado al exilio definitivo en la remota isla de Santa Elena, una prisión natural en medio del Atlántico, donde pasó el resto de su vida. En 1821, Napoleón murió en la isla, lejos de la gloria que una vez conoció. Su causa de muerte aún es debatida. Algunos creen que fue envenenado, mientras que otros sugieren que murió de cáncer de estómago. 7. El legado de Napoleón. A pesar de su caída, Napoleón dejó una huella imborrable en la historia. Su influencia se extendió mucho más allá del campo de batalla. Uno de sus mayores logros fue la implementación del Código Napoleónico, un sistema legal que sigue siendo la base de muchas legislaciones modernas en Europa y América Latina. Este código estableció principios clave como la igualdad ante la ley y la abolición de privilegios feudales. Además, modernizó la administración del Estado, impulsó la educación pública y promovió infraestructuras como carreteras y canales que facilitaron el desarrollo económico de Francia. Su enfoque en la meritocracia permitió que personas de talento ascendieran en la sociedad sin importar su origen noble. En el ámbito militar, sus tácticas y estrategias siguen siendo estudiadas en academias militares de todo el mundo. Su uso innovador de la artillería, la velocidad en las maniobras y su capacidad para adaptarse a los cambios en el campo de batalla lo convirtieron en uno de los estrategas más brillantes de la historia. Sin embargo, su legado también está marcado por su ambición desmedida. Sus guerras costaron la vida de millones de personas y sumieron a Europa en un estado de conflicto casi permanente durante más de una década. La historia sigue debatiendo. ¿Fue Napoleón un visionario que transformó Europa o simplemente un conquistador cegado por su ego? Su impacto es innegable y su nombre sigue resonando en la historia como uno de los personajes más influyentes de todos los tiempos. Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historia en apuros.